Cordial saludo, mi nombre es Milton Landruz Uriaga, estudiante de Ingeniería Electrónica, pertenezco al grupo 26 del curso Sistemas Embebidos. En este espacio vamos a sustentar la fase 4, que es la implementación del proyecto. Pues el proyecto del grupo es un invernadero y en este espacio se va a sustentar uno de los módulos. En mi caso, el módulo a sustentar es el módulo del sensor de temperatura, el cual me activa un ventilador mediante una salida PWM. Hay que verificar el correcto funcionamiento del módulo. Entonces, pues aquí tenemos nuestros componentes, pues que tenemos nuestro teclado matricial, nuestro Arduino, nuestro LCD, nuestro protoboard, nuestro ventilador, y tenemos una fuente que nos entrega 5 y 12 voltios. 5 voltios para alimentar el sensor, el Arduino y la pantalla, y 12 voltios para el actuador, que es el ventilador. Bueno, aquí estamos viendo nuestra temperatura ambiente de 29 grados y tenemos un set point mínimo de 28 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que entonces nuestro ventilador está prendido porque está excediendo la temperatura mínima, que si es mayor a 28 grados centígrados debe encenderse. Listo. Vamos a verificar nuestra temperatura, no es que esté funcionando nuestro sensor de temperatura mediante una fuente de calor, en este caso un cautín. Vamos a acercarle el cautín a nuestro sensor y veremos cómo varía nuestra temperatura. Si le sacó el cautín y la temperatura está en 30, de 29 pasó a 30. 31. Y miremos que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el voltaje. En el osciloscopio miremos el voltaje pico a pico. Miremos que ya en 529 milivoltios y sigue aumentando. Igual el voltaje el inferior, que es el voltaje de salida, el principal. Listo, a medida que sucede eso, pues también evidenciamos aumentan las revoluciones de nuestro ventilador. Obviamente aumentan las revoluciones porque le está ingresando mayor voltaje. Listo, ahora yo quiero que nuestro ventilador merme las revoluciones. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a modificar el set point de activación, el set point mínimo. Entonces, entre más lejos esté en la temperatura mínima, que es del set point, la temperatura actual, entre más alta es la temperatura actual, más revoluciones tiene el ventilador. Entonces, voy a entrar a una segunda pantalla mediante el teclado y la temperatura mínima está en 28. La actual la tenemos en 35. Lo que voy a hacer es que voy a modificar la temperatura. Voy a ponerla en 33. Vemos que el voltaje va bajando. La subí mucho, se apagó nuestro ventilador. Ahí encendió de nuevo, la en 35. Ahí ya apagó porque la temperatura ambiente se ha ido bajando la del sensor. Vamos a ver en cuánto está. Está en 35 la actual. O sea que está por debajo del set point. O sea que hay que modificar el set point. Vamos a modificarlo nuevamente. Y la bajamos y encendió nuevamente. Ya vemos nuestra señal PWM en el osciloscopio. Entonces miramos que la señal, el voltaje está en 503 milivoltios el pico a pico. Entre yo más la disminuya, miremos que aumentando porque le estoy disminuyendo el set point, el mínimo. Aquí vemos el ventilador.
Listo, verifiquemos nuevamente la temperatura actual en cuánto está. La temperatura actual está en 39 grados centígrados, en 33 grados centígrados. Obviamente hay que esperar un poquito más que nuestro sensor siga disminuyendo su temperatura, que el sistema la siga leyendo. Entonces vamos a apagar nuevamente el ventilador. Vamos a poner esa temperatura actual, que es la del set point, pongámosla en 34 para que supere la actual. Y se apagó nuestro sistema. Responde inmediatamente. Ahí se está modificando la temperatura mínima. Ahí enciende nuevamente. Ahora tenemos otra condición. Que nuestro ventilador, a medida que la temperatura sube, aumentan las revoluciones. Y las revoluciones van a aumentar hasta 40 grados centígrados, ¿cierto? Listo, vamos nuevamente a nuestra pantalla principal, nuevamente con la tecla D. Y tenemos la temperatura actual de 32 grados centígrados. Vamos a ponerle nuevamente la fuente de calor a nuestro sensor. Y vemos como inmediatamente la temperatura va a iniciar a subir. La idea es que veamos las revoluciones, el voltaje en el osciloscopio y vemos la temperatura. Que cuando la temperatura alcance o supere los 40 grados centígrados, se nos va a distorsionar nuestra señal porque ya no va a mandar más voltaje para que aumenten las revoluciones de nuestro ventilador. Está en 40. Como pudimos evidenciar, la temperatura puede seguir subiendo, pero entonces el voltaje ya se queda ahí estable, no aumenta más. Y vemos cómo se distorsiona la señal. ¿Por qué? Porque tenemos una condición, que es cuando la temperatura sea mayor a 28 grados centígrados, que se me aumente el ventilador progresivamente las revoluciones, pero cuando llegue a 40 grados centígrados, las revoluciones se mantengan, que no sigan aumentando. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Mira, la temperatura en 46 grados. Listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificarle el set point máximo. Otra vez vamos aquí a la segunda pantalla. El que estamos moviendo era el mínimo. Vamos por el máximo con la tecla 6. Lo tenemos en 40. La temperatura actual, ¿en cuánto está? La tenemos en 48, ¿cierto? La actual. Vamos a poner la temperatura máxima. Vamos a ponerla pongámosla en 52. Como se puede evidenciar, ya volvió nuestra señal. Vamos a verificar nuestra temperatura actual. La tenemos en 46. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Como se modificó la temperatura actual, que ya no sea el set point, que ya no sea 40 como máximo, sino 52, entonces ya nuestra señal volvió. Porque si yo lo modifico de nuevo y lo dejo en 40, vemos otra vez nuestra señal cómo se daña. ¿Sí vieron? ¿Por qué? Porque ya las revoluciones del ventilador no siguen subiendo a partir de 40. Pero si yo lo dejo en 50, vamos otra vez a mirar la temperatura actual. Está en 42. Llevémoslo a 50 grados para que veamos que aún sigue aumentando las revoluciones, sigue aumentando el voltaje en el osciloscopio. Y aquí podemos evidenciar el ventilador. Está girando a máxima revolución. Aquí tenemos la fuente de calor al sensor, este cautín.
Temperatura ya va en 50. Miremos cómo sigue aumentando el voltaje. Estamos en 40, 80, en 460 milivoltios pico a pico. Temperatura está en 49 grados centígrados. Llegó a 50. Ya. Como teníamos el cepillo en 50, ya en 50 se fue. Puede seguir aumentando la temperatura, pues el ventilador se mantiene con sus más revoluciones. Aquí podemos iniciar cómo está girando el ventilador. Listo, vamos a tener el ventilador desde la pantalla, desde el teclado. El set point actual lo tenemos en 51 grados centígrados. Vamos a poner que la activación mínima sea de 52 grados centígrados o de 51. Estamos en la máxima. Vamos a la mínima. Eso, y en la mínima tenemos la actual en 49. Vamos a ponerlo en 49. Agenciemos el ventilador desde lejos. Aquí ya vemos como ya se nos apagó ya nuestro ventilador. Modifiquemos de nuevo con el teclado. Vemos como ya se activó. Y vemos cómo va aumentando. A medida que le bajo el set point, vemos cómo aumenta las revoluciones. Entonces, esto hace evidencia que la temperatura es directamente proporcional a la señal de salida de nuestro Arduino, la cual controla nuestro transistor MOSFET, que lo tenemos aquí, que es el que recibe la señal del Arduino, la PWM, para así él mismo controlar nuestro ventilador. Muchas gracias.